Buenos días, jóvenes. Nos volvemos nuevamente a encontrar en nuestra clase de Historia de Perú. Esta semana hablaremos acerca de la cultura mochica, que forma parte del intermedio tardío. ¿Ya? O en este caso, si hacemos la división según lumbreras, formaría parte del primer desarrollo regional. Es un tema ya que, como ustedes ya han conversado y ustedes ya conocen acerca de las divisiones según John Rowe y lumbreras. Nosotros vamos a recordar un poco de lo que hemos trabajado en las anteriores culturas. Al principio de este periodo, del cual vamos a hablar hoy día, se producen maretazos y procesos erosivos en diversos lugares, los cuales trajeron consecuencias devastadoras y escasez de recursos. Se generaron desplazamientos de población y conflictos entre las diferentes comunidades. Los dioses del formativo pierden poder, sus templos son abandonados o destruidos de manera parcial y aparecen los sitios sin templos. Sin embargo, la costa y Sierra Sur, que recibieron una influencia chavín, en este caso una chavín más tardía, no sufrieron tanto estas presiones. Alrededor del año 0 comienza otra época con nuevos grupos humanos y una cerámica nueva. Se desarrollan entidades regionales nuevas y manifestaciones culturales impresionantes. Y es una de esas manifestaciones impresionantes de las que vamos a hablar, de los grandes alfareros. ¿Quiénes van a ser estos grandes alfareros? Pues los mochicas o los muchit. Vamos entonces a hablar un poco acerca de ellos. Es que presta mucha atención y toma datos los puntos más importantes. La ubicación. Vamos a ver la ubicación geográfica de esta cultura. Se extendió, en este caso, desde los valles de Chira y Piura, se puede apreciar en la parte superior, por el norte hasta el valle de Guarmey, Guarmey queda en Ancash, por el sur. Su centro principal fue el valle Mochica, ese fue su centro principal del valle Mochica. En este caso se puede indicar el clima se caracterizó por ser cálido templado y por la presencia de sol todo el año. Se diferencia, en este caso, una mitad de esta región sureña, desde Casma hasta Guarmey, y una mitad norteña, que va desde Chira hasta Jequetepe, por el desierto de Paiján. Los problemas que ellos pudieron enfrentar debido a la ubicación y a la presencia también del Océano Pacífico, convivieron con dos problemas. Uno de ellos fue el desierto, que era en este caso una amenaza entre los valles, las eventuales inundaciones provocadas por el llamado fenómeno del o corriente del Niño. ¿Qué soluciones ellos practicaron? Pues ellos convirtieron estos inmensos desiertos en chacras y controlaron rigurosamente la dirección y el flujo del agua. Entonces ellos nos hicieron problema por la presencia del desierto. Supieron cómo canalizar y poder almacenar su agua. ¿Sí? Seguimos entonces. Antes de hablar acerca de la economía, nosotros tenemos que saber un poco acerca de quién descubrió esta cultura o quién dio los primeros estudios acerca de esta cultura. El conocimiento de este pueblo quedó definido gracias a los estudios de Max Uhle. Julio César Tello y Rafael Larco Hoyle permitieron la cabal identificación de sus creaciones y ubicaciones en el tiempo y en el espacio. Las investigaciones recientes a cargo de Walter Alba y otros arqueólogos vienen aportando nuevos datos para conocer mejor su complejidad y su jerarquización. Max Uhle lo va a llamar Protochimú, Tello lo denomina Muchit por el idioma de la región, también llamado Yunga. Y otros científicos lo van a identificar como Early Chimú, por ser antepasado cultural de los Chimú. Recuerda que en la misma zona donde van a estar los mochicas, posteriormente se va a desarrollar otra cultura, la cultura Chimú. Hoy hablamos de cultura mochica o moche en referencia al valle donde surge la cultura, que viene a ser el Valle de Moche. De esta manera, nosotros podemos dividir tres grandes periodos que se dieron en esta cultura. El primer periodo viene a ser el inicio Vico-Gallinazo, donde el Larco Hoyle explica que se trataba de grupos humanos que habitaron en territorios del sur hasta el Valle de Santa Inepeña. Y además indica el Larco Hoyle que en este primer periodo no hubo ninguna capital estatal, simplemente eran pueblos autónomos en cada valle.
Luego hablamos acerca de otro periodo llamado la convivencia. ¿En qué consiste la convivencia? Pues al mismo tiempo que la cultura virú, otro pueblo se desarrolló, los mochicas. Cada valle funcionaba como una entidad política semiautónoma, por la cual habría una convivencia tensa entre cada uno. ¿Entre quiénes? Mochicas y la cultura virú. La conquista es el tercer periodo. En la parte sur, en el valle de Virú, haciendo que sus pobladores destruyeran y abandonaran el complejo de Gallinazo, se erigieron grandes templos como la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. El grupo de los Virú, Gallinazo, no desapareció, pero fue dominado ¿por quién? Por los mochicas, sin necesidad de someterlos políticamente. En la parte norte se desarrolló el gobierno llamado el Señor de Zipán. El centro político Virú Gallinazo, en este caso de Huaca Letrada, convivió con Zipán. O sea, ¿qué quiere decir? Que al final la cultura virú fue asimilada por los mochicas. Eso es acerca del periodo. Con respecto a la economía, sabemos que la base de toda cultura, de toda civilización, viene a ser la agricultura. Tuvo una intensa agricultura. Habían ganado tierras, recuerda, de los desiertos y habían aprovechado los poderes fertilizantes del abono de las aves guaneras. Habían también usado los mochanos, que se convirtieron en ricos, donde los mochanos, que quiere decir los mochicas, se convirtieron en ricos agricultores. En cuanto a la pesca, caza y crianza, utilizaron los famosos caballitos de Totora, que en la actualidad en la costa norte de Lima todavía siguen usando este medio para realizar la pesca. Llevaron anzuelos, arpones y redes para pescar. Supieron aprovechar la gran variedad de recursos que ofrecía el mar. La caza en especial, se dedicaban ellos lo que viene a ser a la caza del venado, que fue un deporte destinado a la élite. Usaban lanzas, cerbatanas, también tenían corrales donde criaban patos, cuyes y llamas. En cuanto al intercambio, que es una economía, también ellos realizaron el trueque, el llamado comercio. Era una actividad muy importante, por la cual obtenían productos necesarios y suntuarios destinados al consumo de las altas clases. Muchos de ellos eran con fines ceremoniales. El excedente agrícola y los productos artesanales servían para obtener materia prima, como cobre, oro, plata, lapislázuli y además, no olvidar, la coca se usaba también en estos rituales. Otro tipo de actividades, los payares mensajeros. La cerámica refleja personajes con atribuciones de veloces mensajes que llevaban bolsitas con payares pintadas. Esto pareciera una forma de contabilidad, ¿no? Según Larco Hoyle, indica que ellos tuvieron, según Larco Hoyle, que los mochicas tuvieron una escritura, que la escritura llamada payariforme, por las formas que tenían diseñadas en los payares. Posiblemente, todavía no está nada confirmado, pero es la postura que dice Larco Hoyle. Luego tenemos en este caso las plantas curativas. ¿Qué nos dice las plantas curativas? Ellos conocieron las propiedades de las plantas. Los médicos curanderos de la época trataron las dolencias físicas, para los cuales, si es que se daba algún desequilibrio psicológico, acudían a ciertos rituales de curandería y chamanismo. Entonces ellos estos vienen a ser las principales actividades que realizaban los mochicas. La sociedad moche. Vamos a hablar un poco acerca de la división social de esta cultura moche. Constituye la sociedad una sociedad exclusivamente agrícola, experta en el manejo del campo, cuyos hombres eran domesticadores de animales y constructores de grandes obras hidráulicas a gran escala, como el Canal de la Cumbre. La población se calculaba un aproximado de 30.000 personas, que poco a poco, con el transcurso de los años, fueron aumentando. Se llegó incluso a considerar que pudo haber existido una población de 250.000 personas que se dedicaban a la actividad agrícola y se caracterizaba por una clase social muy diferenciada. Nosotros tenemos en la cúspide a los sacerdotes y guerreros, quienes eran los Yequich. En un primer lugar se encontraban ellos, forman parte de llamados los grandes señores, eran considerados hijos del dios Ayapaec y era en ese caso ellos eran una parte de este dios que estaba representado aquí en la tierra. Seguido tenemos al Alaec.
Era una clase privilegiada que se encargaba sobre todo del culto. Había sacerdotes o sacerdotisas, y con este índice, con este referendo que nos está dando, nos indica que no necesariamente era una sociedad machista donde el hombre podía acceder a cargos importantes. No, como ejemplo tenemos aquí una sacerdotisa muy importante, era la famosísima sacerdotisa Dama de Cao. Seguido tenemos los artesanos constructores, que no eran libres y producían en talleres en base a modelos y al servicio del señor. Tenemos al campesino, que su tarea principal fue trabajar, fue la mano de obra para la construcción de canales, templos, palacios y caminos. Y por último tenemos a los esclavos prisioneros, quienes eran los vencidos en las guerras colonizadoras. Se creía que la vida cotidiana mochica se podía conocer por las cerámicas, con rica iconografía, que aquellos en su cerámica plasmaban todas las actividades que ellos realizaban. Pero diversos estudiosos afirman que dichas piezas evocarían escenas ceremoniales o algún ritual funerario, y no era necesariamente alguna actividad doméstica. ¿Y en qué se van a basar ellos? Pues en algunas cerámicas se van a plasmar a grandes señores, por ejemplo, se plasmaba a señores donde vivían en ciudades, en templos o palacios, con muchos sirvientes. Vestían, estas personas en la cerámica se mostraba que vestían ropas finas, adornados con plumas, lentejuelas de oro, lucían tocados, estaban completamente enjollados. Luego también tenemos a otro personaje, el Sieg, quien reunía las atribuciones, los atributos de poder político, religioso y militar. Como gobernante del Hijo del Dios, usaba una máscara en todo el rostro que tenía la forma de su dios Ayapaec. Portaba varas en la mano y tenía media luna que lo identificaba como sacerdote, y las armas militares también tenía presente. Estos sacerdotes o sacerdotisas pertenecían a una clase privilegiada encargadas del culto, o sea, aquellas personas que tenían una media luna en la parte superior, entonces ya tú podías saber que era una persona importante, era un sacerdote posiblemente. Luego también tenemos otra representación en su cerámica. Ellos cómo plasmaban a la clase popular en su cerámica. Pues estaba conformada por la mayoría de la población, que eran campesinos y pescadores, vivían en aldeas, en el campo o cerca de zonas de pesca. Sus casas eran muy sencillas de barro o de caña. Eran controlados por una jerarquía de administradores, que se encargaban de vigilar la producción en el campo y los talleres artesanos. También tenemos donde ellos plasmaban a los prisioneros de guerra. ¿Cómo los plasmaban? Pues estaban representados siempre desnudos y amarrados con soga, pues eran confinados a los trabajos más duros o incluso a los sacrificios de sus dioses. Mujeres mochica. A ver, vamos a ver cómo plasmaban a las mujeres mochicas. Por estudios que el reciente hallazgo de una tumba de 2 sacerdotisas, la sacerdotisa de San José de Moro, se conoce que las mujeres de la élite también participaban en los altos cargos como las de sacerdotisas, quienes estaban ligados a los sacrificios humanos. La iconografía nos muestra que la mujer llegaba, incluso estaba muy ligada a la producción textil. Entonces tenemos estas características de cómo ellos plasmaban a estas personas de diferentes clases sociales en sus cerámicas. Tú podías identificar en este caso a una clase popular de un alae o de un siequich por simplemente la forma de vestir. En los aportes culturales vamos a hablar un poco acerca de las características de su textilería. Pues en la textilería ellos producían ropas, mantos y ornamentos principalmente de algodón, cuya singular variedad de colores naturales tenía lo que viene a ser el blanco, marrón, rojizo y morado. Habría también existido verdaderos talleres organizados para una larga y controlada producción, para tributación, almacenaje y redistribución. Los tejedores hacían sus prendas en telares, utilizaban algodón y tintes naturales. Tenemos también la cerámica, como está en la parte superior. Es la más conocida y es un legado cultural de los mochica. Es su artística cerámica, mayormente depositada como ofrenda a sus muertos, divinidades, hombres, animales, plantas y complejas escenas fueron representadas por sus artistas en forma de imágenes escultóricas o vasijas decoradas con pincel. Con perfecta expresividad y realismo han quedado plasmados verdaderos retratos de arcilla.
Se reconocen seres mitológicos combinados de animales humanizados, hombres con atributos zoomorfos, trabajados con la técnica alfarera de los moldes. Se incrementó su producción, sin embargo, la vajilla de uso diario para cocina y las vasijas para el agua fueron funcionales, sencillas y con una escasa decoración. La cerámica expresiva, bícroma, plástica escultórica y representativa de una serie de escenas sacerdotales, militares, mitológicas expresaban con menos frecuencia escenas eróticas o de castigo o suplicios por alguna falta grave a la sociedad u ofrendas de algún orden divino. O sea, plasmaban, ya sabes, plasmaban todo lo que ellos hacían, absolutamente todos. Luego tenemos la llamada metalurgia. Los moches innovaron en la tecnología y la producción de metalurgia, con el uso intenso del cobre para la fabricación de una notable cantidad de ornamentos, armas e incluso herramientas. Su más importante proeza fue dorar el cobre con una sofisticada técnica que recubría este metal con una finísima capa de oro. Tenemos la llamada arquitectura. Los adobes se ponían en columnas o paneles superpuestos y con espacios entre cada unión para brindar flexibilidad, y las gigantescas moles de barro frente a frente a la contracción climática y a los movimientos sísmicos. Se ha encontrado adobe con marcas distintas, lo que hace pensar que grupos distintos mayores, en este caso grupos distintos mayores, realizaron los adobes en una especie de mita, un trabajo de la época incaica, bajo la mirada administrativa y en este caso exigente de un grupo humano de élite centralizada. Esto se ve, por ejemplo, en la Huaca del Sol, la Huaca de la Luna, la Rajada, donde fue encontrado el señor de Zipán. Vemos la Huaca de Moche. Entre ellos se encuentra una gran variedad de marcas que parecen indicar el control del trabajo tributado por grupos o incluso, ¿por qué no?, por clanes familiares. Divinidades de los moche. Como parte de alguna de sus ceremonias, los mochicas realizaron sacrificios humanos. El ritual de representación estaba ilustrado en la cerámica. En esta escena se mezcla el mito y la realidad y se representa a una serie de seres sobrenaturales sacrificando prisioneros para entregar su sangre a los guerreros, a su dios guerrero en este caso. Representa cuidadosamente en sus cerámicas con gran detalle el atuendo, el gesto y los atributos de cada divinidad. Cada una de estas divinidades tiene una personalidad definida como indicador de su rango. O sea, según su vestimenta, tú puedes determinar el rango que tenían estos guerreros o estos dioses. Los dioses masculinos lucen un atuendo de un guerrero. Las divinidades femeninas usan una túnica larga, ceremonial. Ambos portan diversos objetos o rituales. Esto con respecto a las características de sus divinidades. Uno de sus nuevos descubrimientos, podemos decir, de esta cultura es que a partir del gran saqueo que se dio en Huaca Rajada, Walter Alba y un grupo de investigadores iniciaron las investigaciones científicas de este lugar, de Huaca Rajada. Tras elaborar una serie de planos y mapas del complejo, van a decidir excavar en la superficie de la plataforma huaquera, logrando uno de los descubrimientos más importantes para la arqueología peruana y mundial. En este sitio, conocido como Huaca Rajada, se hallaron los restos intactos de una suntuosa tumba de gran riqueza metalúrgica, propia de un dignatario de la jerarquía mochicana. Este señor es conocido como el señor de Zipán, y su tumba se encontró intacta, la primera tratada de manera científica. Ha permitido valiosos conocimientos de la cultura moche. El señor de Zipán presenta un atuendo funerario con numerosas finas de piezas de oro, plata, cobre y piedras preciosas. El estudio de sus huesos indica que este señor desarrolló una impresionante musculatura, poseía una dentadura en muy buenas condiciones y con poco desgaste, gracias a una dieta cuidadosamente preparada. Acompañado al señor de Zipán
se encontró 5 personas adultas, entre hombres y mujeres, y un niño de aproximadamente 9 años. De igual, también en este caso, de igual que también se encontró llamas adultas sacrificadas, la cámara funeraria era una habitación con sólidas banquetas de adobe construidas a los lados y a las cabeceras. También se hallaron una gran cantidad de piezas de cerámica con representaciones de guerreros. A una mayor altura, dentro de un nicho cavado, en una cámara, se va a hallar a un individuo sentado con las manos sobre la rodilla. En la antecámara había un individuo masculino en posición extendida boca arriba, con el brazo derecho sobre el pecho y con los pies cortados. Su atuendo era la de un guerrero. Tenía puesto un casco y sostenía un escudo redondo. Es factible que el llamado señor de Zipán durante vida fuera un personaje de la élite moche. En esta época, tal vez el gran señor era el señor de algún valle o en este caso era un guerrero. También posiblemente haya sido un guerrero de alto rango. Fue hallado en una gran cantidad de ataúd de madera, dentro de la cual se encontraron gran cantidad de collares y orejeras. Eso fue un descubrimiento reciente. Es al famoso señor de Zipán, no se vayan a olvidar. Se indica que posiblemente este señor de Zipán haya tenido entre 35 a 45 años y medía 1,66 m, o sea que no era tan pequeño que digamos. 1,66 m, ¿qué quiere decir? Que era un personaje alto. Entonces, eso tenemos con respecto al señor de Zipán. De igual manera, tienen el libro para poder reforzar un poco acerca de la cultura moche. Además, les voy a adjuntar un enlace de un video para que puedan ustedes saber un poco más acerca de esta cultura y puedan participar en la clase que haremos en la tarde vía Zoom. Eso sería todo, jóvenes. Estudien para la práctica. Recuerden que hoy día tenemos práctica. Nos vemos. Gracias.